Bueno, compañeros, nosotros les vamos a presentar evaluación de la PCR anidada y somos del equipo 10. ¿Y qué es la PCR anidada? Esta variante de la PCR convencional proporciona mayor sensibilidad a la técnica, al amplificar las secuencias de DNA en 2 rondas de amplificación con distintos pares de iniciadores o primers en cada una, como lo veremos a continuación. Primero se realiza una PCR con un par de iniciadores externos para amplificar una región de DNA extensa, que contiene el segmento blanco que se desea amplificar. Después, este producto de amplificación sirve de molde para una segunda PCR, con otro par de iniciadores internos, que son nuestros primers anidados, para amplificar ahora una región más pequeña. Por lo tanto, la longitud del producto de amplificación de la segunda PCR o de PCR anidada será de menor tamaño que la del primer producto de PCR. Por lo general, se utiliza un par de cebadores en la primera ronda de la amplificación de la PCR de 15 a 30 ciclos. Los productos de la primera ronda de amplificación se someten luego a una segunda ronda de amplificación utilizando el segundo conjunto de cebadores. El segundo conjunto de cebadores se aparean con una secuencia interna a la secuencia amplificada por el primer conjunto de cebadores. De esta forma tenemos que la sensibilidad aumentada surge del alto número total de ciclos, mientras que la especificidad aumentada surge de la hibridación del segundo conjunto de cebadores con las secuencias producidas por la primera ronda. Ventajas. La primera ventaja de la PCR anidada es su alta sensibilidad y especificidad. Esta última aumenta al realizarse una segunda reacción de PCR con 2 nuevos iniciadores que hibridan dentro del fragmento diana amplificado en la primera reacción. Esto permite la obtención de productos de PCR más cortos y específicos. La ventaja de esta PCR anidada frente a un método como la gota gruesa es su capacidad de detectar parasitemias submicroscópicas, además de que tiene un control de la especificidad de la primera PCR. Y por último tenemos que la dilución de estos productos de inhibición pueden existir en la muestra inicial. Sin embargo, hay que señalar que este protocolo comporta un gran peligro de contaminación del laboratorio por los amplicones de la primera PCR al tener que abrir el tubo. Como señala Kenneth Miller, las ventajas de estos tipos de aplicaciones, más allá de las reacciones no anidadas en el laboratorio de rutina, todavía tienen que probarse, pero podrían usarse en el futuro para detectar moléculas en muy bajas cantidades. Desventajas. La primera desventaja es que no nos permite cuantificar la muestra. Un ejemplo de esto lo podemos ver porque no se puede emplear como un método diagnóstico de rutina por no tener la capacidad de cuantificar la parasitemia, como en el diagnóstico de malaria por el método de la PCR anidada, y el ser técnicamente más compleja, demorada, dispendiosa y costosa. Por otra parte, tiene el inconveniente de que al necesitar mayor manipulación hay mayor riesgo de contaminación con ADN extraño, así como también es la contaminación con amplicón en el laboratorio y la consecuente pérdida de la especificidad del ensayo como prueba clínica. Ahora mencionamos las aplicaciones de la PCR anidada. La PCR anidada resulta valiosa para detectar microorganismos que pueden estar en una escasa cantidad de la sangre y tejidos, como son Rickettsia o Bartonella. También se diseñó para detectar herpesvirus y enterovirus a partir de líquido cefalorraquídeo y se usa en el examen directo de la sangre como modo de determinar la causa de la bacteriemia. También se puede utilizar esta modalidad para detectar Mycobacterium tuberculosis, que puede plantear problemas para los sistemas de detección basados en la amplificación de ácidos nucleicos cuando hay una escasa cantidad de bacilos. Además, es una herramienta valiosa y complementaria para el diagnóstico de la histoplasmosis en pacientes con SIDA, utilizando muestras de médula ósea. Descripción del método. En la siguiente figura se muestra la estrategia de la PCR anidada, donde se utilizan 2 pares de cebadores. El primer par de cebadores va del A al C, que se amplifican como una PCR normal. El segundo par es el D, es el conjunto anidado que se une al primer producto de la PCR. Los sitios de unión para los cebadores anidados son internos a los primeros sitios de unión del cebador. En el E, la longitud del producto de la PCR final después de la segunda ronda está determinada por la ubicación de los sitios de unión del cebador interno.
Como primer paso, en un tubo de amplificación de pared delgada estéril o en un pocillo de una placa de microtitulación se agrega y se mezcla lo siguiente: buffer de amplificación, mezcla de DNTP, cebadores oligonucleótidos externos, ADN polimerasa termoestable, agua, una plantilla de ADN, sumando un volumen total de 50 microlitros. Como paso 2, si el termociclador no se encuentra equipado con una tapa térmica, se deben de cubrir las mezclas de reacción con una gota de aceite mineral ligero. O si se utiliza una PCR de inicio en caliente, se debe de colocar una gota de cera en el tubo, evitando así la evaporación de las muestras durante ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. En el tercer paso se colocan los tubos o la placa en el termociclador y se realiza la primera ronda de amplificación cation utilizando los tiempos y temperaturas que se muestran en la siguiente tabla. Del ciclo 1 al 30, la desnaturalización se lleva a cabo por 30 segundos a 94 grados Celsius, el recocido por 30 segundos a 60 grados Celsius y la polimerización por 2.5 minutos a 72 grados Celsius. El último ciclo se realiza de la misma manera, a diferencia que la polimerización se realiza por 10 minutos. Como paso número 4 se debe reservar y conservar la muestra a 4 grados Celsius. La mayoría de los termocicladores tienen una rutina final en el que las muestras amplificadas se incuban a 4 grados Celsius hasta que sea retirado de la máquina. Las muestras se pueden dejar durante la noche a esta temperatura. Como paso 5 se prepara la segunda ronda de amplificación con las mismas condiciones con las que se realizó la primera. En este caso se utilizan cebadores oligonucleótidos internos. Como paso 6, las muestras deben ser cubiertas con una tapa térmica o con una gota de aceite mineral ligero o bien una gota de cera en el tubo. Como paso 7, los tubos o la placa se van a colocar en el termociclador y se va a realizar la segunda ronda de amplificación usando los tiempos y temperaturas que se muestran en la tabla, que si bien observamos son iguales a las que se realizaron para la primera ronda de amplificación. Por último, se deben de analizar las muestras de la primera y segunda ronda de amplificación mediante una electroforesis con gel de agarosa o policrilamida, asegurándose de incluir marcadores de ADN de un tamaño apropiado, tiñendo el gel con bromuro de tirio o con tinte de cianina asimétrico. Al realizar el análisis de cada ronda de amplificación mediante el método de electroforesis, debemos reconocer que una reacción de amplificación exitosa debería producir una banda de ADN fácilmente visible. La electroforesis nos permite ver cuántos fragmentos diferentes de ADN están presentes en una muestra y cuán grandes son unos con respecto a otros. Es importante mencionar que la parte superior del gel es el punto de aplicación de las muestras. Si bien la primera columna contendrá marcadores de ADN de tamaño conocido y por consiguiente las siguientes columnas contienen las distintas muestras de ADN o los distintos fragmentos. Realizar el análisis de cada ronda de amplificación mediante el método de electroforesis, debemos reconocer que una reacción de amplificación exitosa debería producir una banda de ADN fácilmente visible. La electroforesis nos permite ver cuántos fragmentos diferentes de ADN están presentes en una muestra y cuán grandes son unos con respecto a otros. Es importante mencionar que la parte superior del gel es el punto de aplicación de las muestras. Si bien la primera columna contendrá marcadores de ADN de tamaño conocido y por consiguiente las siguientes columnas contendrán las distintas muestras de ADN o distintas fragmentaciones. Finalmente les damos las gracias por su atención prestada a nuestra presentación.